Y era un ratito con el que sí, que nos vamos a relajar y ratito con el que sí que vamos a aprender más sobre nosotros mismos. Vamos a seguir conociéndonos y vamos a seguir conociendo claves para ser felices, para alcanzar nuestro bienestar. Y no hay nadie mejor que Carmen para hablarnos de todo ello y para aconsejarnos. Carmen, muy buenos días. Hola, ¿cómo estamos? Aquí ya te digo, como siempre, esperando que llegue este día porque consejos muy útiles los que nos da para nuestro día a día y consejos muy útiles para saber relacionarnos con nuestro entorno de una forma lo menos tóxica posible, ¿no, Carmen? Pues sí, la verdad que me encanta cómo lo describe y realmente pues como conocernos a nosotros mismos, que es una clave fundamental para poder movernos en el entorno. Así es. Carmen, temitas que nos traes para hoy, que según me has comentado, en torno a 2 palabras que tenemos que eliminar de nuestra vida. Sí, más que eliminar, controlar, porque yo creo que va a ser difícil eliminarlo. Pues mira, las 2 palabras claves de hoy serían la rabia y el resentimiento, o también llamado rencor. Así que podríamos decir que son las 2 R's fundamentales a nivel emocional que tenemos que saber controlar en nuestra vida. Pues vamos a por ello, Carmen. Rabia y resentimiento, título para el programa de hoy. Perfecto. Bueno, pues como estaba diciendo, existen 2 emociones que nos hacen daño constantemente, sobre todo en los momentos que vivimos o que hemos vivido en situaciones o con personas, ¿no? De hecho, se podría decir que esas 2 emociones, tanto la rabia como el resentimiento, te corroen por dentro, ¿no? Con esa R, ¿no? Ya sabemos que las emociones nacen del tercer chakra, que está justo en el plexo solar, por debajo del corazón, entre las costillas, ¿no? Y toda esta zona, todo este chakra, pues rige todo lo que tiene que ver con los órganos fundamentales, como el estómago, el hígado, riñones, toda la zona, ¿no? que engloba la parte de nuestro estómago, ¿no? Y por eso, pues cuando sentimos rabia, cuando sentimos esa ira, ¿no? Pues decimos que nos arde el estómago. No sé si lo habrá escuchado muchas veces la gente decir, es que me va a arder el estómago ante la situación o ante el coraje que tengo. Es que parece que me quema, ¿no? Que me queman las entrañas, como muchas veces mucha gente dice, ay, que me estás quemando la entraña con tus palabras, ¿no? y realmente, pues, de ahí nace, ¿no? De ahí nace precisamente esa rabia o ese resentimiento. Y bueno, de eso vamos a hablar hoy, ¿no? De cómo poder controlar un poco, pues, esas emociones, ¿no? También se dice que el estómago es nuestro segundo cerebro, no sé si lo habrá escuchado, porque bueno, yo creo que lo he dicho en más de una ocasión, y cuando evidentemente maltratamos a nuestro estómago, y no me refiero a la alimentación en sí, sino a eso, ¿no? A los momentos que vivimos, a cómo nos manifestamos ante ellos, a cómo nos acondicionamos con esas situaciones, pues evidentemente estamos maltratando también nuestro estómago y evidentemente nuestros pensamientos y nuestras emociones, ¿sí? Por eso pues es importante identificar pues estas emociones cuando salen a flote, como la rabia y el resentimiento, y impedir que vayan a más, porque eso haría que evidentemente nuestro interior se vaya deteriorando de manera gigantesca, ¿no? Es como una gotita, yo lo comparo siempre como una gotita de ácido que va cayendo poco a poco, hasta que va haciendo un gran agujero y cuando menos o cuando nos damos cuenta, pues ya es inevitable ese gran agujero y ese gran daño que tenemos en nuestro interior. Así pues, lo más importante pues para mí sería identificar evidentemente qué sería la rabia por un lado y qué sería pues el resentimiento. Bueno, la rabia dicen que es una emoción, lo digo porque es lo que dice también el diccionario, ¿no? Es una emoción primaria que activa nuestras funciones de supervivencia y es muy activa realmente y nos ayuda a realizar una acción. Es decir, la rabia en sí no es mala por sí sola, ¿no? Porque hemos dicho que es una emoción primaria que nos ayuda a despertar, nos ayuda a activarnos y a movernos, ¿eh? El problema viene cuando la dejamos muy activa y durante largos periodos de tiempo, lo que provoca que no pensemos racionalmente, apaga nuestro enfoque más racional
y solamente actuamos con la parte más negativa de nosotros mismos. Y ahí es cuando viene evidentemente el problema. Cuántas veces pues no hemos sentido una gran rabia por unas palabras, por una situación, nos hemos desbocado como un caballo y nos hemos liado nosotros también a gritar, a decir palabras, a insultar, o incluso a otras cosas, ¿no? Y evidentemente pues ahí es donde tenemos que parar y reflexionar y decir no, vale que tengo este sentimiento porque me ha salido a flote, más que un sentimiento de esta emoción que me ha salido a flote, pero yo tengo que también, igual que sale, también tengo que saber pues controlarla. Claro. Evidentemente, ¿no? Si no, sería todo un desastre y un caos, ¿no? Estaríamos todos peleados con todos y ahí Seguramente. de gresca y con palabras mayores y también con palabras y con manotazos, ¿no? Bueno, la verdad es que eso implica muchísima madurez emocional, ¿sí? Por eso los niños cuando pillan una rabieta, nunca mejor dicho, la rabia, ¿no? La rabieta, pues se tiran al suelo, se ponen a dar manotazos contra el suelo o contra las puertas, se ponen a llorar, se ponen histéricos, se ponen a gritar, ¿no? Todos conocemos la rabieta de los niños, ¿no? Y los adultos lo que pasa es que nos da vergüenza hacer eso, ¿no? Eso te iba a decir, Carmen, que a algunos les dura todavía. Sí, claro, porque muchas veces los traumas vienen precisamente de la infancia y cuando no sabemos gestionar esos traumas, pues siguen con nosotros a lo largo de los años. Y aunque tengamos 40, 50 años, pues, o 60, lo que tengamos, pues siguen ahí con nosotros. Todavía afloran. Todavía aflora y como he dicho, a lo mejor nos da vergüenza tirarnos al suelo y darnos cabezazos contra el suelo como los niños, dar zapatazos, pero las ganas las tenemos. Las ganas las tenemos y lo manifestamos de otra manera. Ellos, pues, en vez de tú fíjate un niño pequeño, ¿no? Pues estoy hablando a lo mejor de 4 añitos, 5 años, ellos suelen hacer eso, ¿no? Se tiran, se lloran, gritan mucho, ¿no? Pero sin embargo no, a lo mejor no insultan a los padres o no se lían a tortas, ¿no? No pegan puñetazos, a lo mejor. Pero los adultos tenemos todavía esa rabia ahí contenida y a veces nos da ganas de eso, ¿no? Nos da ganas de liarnos ahí a puñetazos con la persona y sí que a lo mejor podemos llegar a palabras, ¿no? A palabras insultos, a palabras mayores y evidentemente, pues como he dicho, eso tenemos que saber controlarlo y ahí es donde está nuestra madurez emocional. Bueno, pues voy a dar hoy 3 claves importantes que yo creo que, aunque sean muy básicas, pero mucha gente todavía no las pone en práctica y es importante conocerlas pues para saber gestionar precisamente esa rabia, porque como he dicho, la rabia es una emoción que corre muchísimo por dentro. De hecho, no sé si has visto, hay una película que se titula La rabia, que la verdad es que está muy bien expuesta porque precisamente saca esa emoción en lo más primitivo, ¿no? de esa emoción y la verdad es que bueno, lo pone como algo muy dramático, ¿no? Pero que realmente ahí está y eso existe. Bueno, pues empezamos con la primera herramienta que vamos a utilizar cuando realmente sienta en ese momento, en ese estado, por la situación, porque alguien te ha dicho algo que no te ha sentado bien, por lo que sea, ¿no? Lo más importante en ese momento es párate, y yo siempre lo digo, quieto, respira, que cuántas veces lo habremos escuchado, respira hasta 10, cuenta hasta 10, ¿no? La famosa frase de respira y cuenta hasta 10 y verás cómo ves la situación de otra manera. Bueno, pues es verdad, o sea, realmente es cierto. Ahora que esa rabia no crezca conforme vayas contando, evidentemente, porque una vez me dijo una persona, no, yo es que sí, es cierto, paro, respiro, pero conforme voy contando, voy 1, 2, 3, 4, 5 y como te pille te mato, ¿no? Espérate que cuenta hasta 10, que ahí es donde voy a machacarte, ¿no? Y yo dije, no, por Dios, precisamente tienes que contar hasta 10 pues para cambiar un poco el chip, para pensar en otra cosa, para relajarte, para verlo, como siempre digo, desde fuera, ¿no? La película desde fuera,
porque si no eso te va a consumir y te va a matar por dentro, ¿no? Así que vamos a pararnos, vamos a ver la situación en sí, date un tiempo, aunque sea 10 segundos, para pensar, para reflexionar, para medir tus palabras y tus acciones y sobre todo respirar. Parece una tontería, pero cuando sentimos esa rabia y ese coraje y respiramos muy rápido, nuestro corazón se acelera y evidentemente eso hace que queramos más todavía, es decir, la rabia se acelera y se incrementa y se autoalimenta, ¿no? Se retroalimenta y nosotros tenemos que decir, para, quieto y respira. Y ya sabéis que la mejor manera de relajar el cuerpo en cuestión de segundos, y esto es matemático, y esto está más que comprobado, la manera más rápida de relajar el cuerpo en cuestión de segundos es la respiración, es respirar lento, bien lentito, ¿de acuerdo? Uh-huh. Yo insisto muchísimo en la respiración porque es que es la herramienta más poderosa que tenemos. Vale. Bueno, pues la segunda clave o la segunda herramienta o tips pues sería hacer deporte. Ahí ya no me estoy refiriendo en el momento justo, sino bueno, pues si tú sientes una rabia porque te ha ocurrido una cosa, pues yo qué sé, porque tu jefe te ha echado la bronca por la mañana y claro, tú a tu jefe no le vas a debatir porque en el fondo sabes que llevaba razón o no, no lo sé, pero bueno, ¿cómo sentimos, cómo desfogamos, como se suele decir, desfogar esa situación? Bueno, pues con el deporte, es una manera muy rápida, muy eficaz de liberar y de soltar, de soltar esa rabia contenida que tenemos siempre. Hay gente que tiene rabia constantemente y eso la verdad es que es algo muy, muy, muy problemático. Así que yo siempre aconsejo a esas personas que hagan deporte todos los días. El deporte no me refiero a lo mejor a hacer algo muy muy fuerte o muy agresivo, o sí, cada uno que busque lo que quiera, ¿no? Yo siempre recomiendo al hombre el boxeo, porque ellos son muy, sin ánimo de ofender a nadie, pero es verdad, los hombres son muy primitivos y necesitan esos deportes de fuerza, de puñetazos, de desfocar a través de las manos, que viene genéticamente, o sea, eso es indiscutible y a través de la genética lo necesitan, ¿no? No generalizo tampoco, no todos los hombres, pero que la gran mayoría necesitan pues ese esfuerzo físico para poder liberar esa rabia. Igual que yo siempre invito a las mujeres a caminar o a bailar, Eso sería su manera de desfogar la rabia. Pero claro, es a modo ejemplo y cada uno evidentemente puede elegir lo que más le guste, a correr, no sé, lo que más le guste para poder liberarse. ¿Bien? Uh-huh. Vale, estupendo. Y ahora ya pues tendríamos nuestra tercera herramienta para la rabia, que sería evidentemente pues tomar un tiempo para la meditación. ¿Para qué? Pues para identificar realmente de dónde viene tu rabia, es decir, dónde nació, por qué cada vez que ocurre esto sale a flor de piel ante una situación, ante unas palabras. No sé si a lo mejor te ha ocurrido alguna vez o a los oyentes que a lo mejor escuchan una palabra y boom, y se le enciende la bombilla de la rabia, ¿no? Es decir, pues, es como un anclaje que nosotros tenemos en nuestro cerebro, que cada vez que escuchamos esa palabra o revivimos una situación parecida, aunque no sea la misma, pero esa rabia pum, se despierta y lógicamente pues está ahí latente haciéndonos daño. Entonces es importante pues hacer una meditación, reflexionar de por qué a lo mejor al escuchar esa palabra, que a lo mejor en ese momento no te das cuenta, pero luego reflexionando, meditándolo y pensándolo, pues te das cuenta de que a lo mejor la palabra clave es esta, o no sé, por ejemplo, a lo mejor un tópico, ¿no? Pero si alguien te llama gallina, ¿no? De cobardía, pues ¡pum!, tu rabia se enciende, ¿no? Es por poner un ejemplo, ¿no? Entonces es porque realmente ahí te das cuenta que de pequeño pues tenía un amigo que te incitaba a hacer cosas y cuando tú no querías pues te llamaba gallina y eso es lo que ha hecho que se despierte tu rabia, ¿no? Entonces lo importante es eso, lo importante es pararse, reflexionar, meditarlo y buscar el por qué tengo yo esta rabia en sí. Y es súper importante porque una vez que lo controlamos, mejor dicho, que lo encontramos, que encontramos el motivo real de ello, lo más fácil y lo más sanador sería liberarlo. ¿Cómo? Pues mira,
En el caso, por ejemplo, del ejemplo que he puesto del niño, del amigo que le llamaba gallina al otro cuando no quería hacer algo, ¿por qué no revive esa situación de nuevo a través de la mente y lo busca y realmente te coloca de nuevo en esa situación? Cuando el niño te decía esas palabras, cuando tu compañero te decía esas palabras, y visualízate pues de una manera diferente, ¿no? De una manera de que no te perjudique, que no te hagan daño, que esas palabras no se metan en tu interior, y bueno, sería una manera de liberarlo. Eso evidentemente a lo mejor hay gente que le cueste más trabajo hacerlo, pero no es tan difícil, es simplemente ponerlo en práctica. Pero yo siempre digo que para eso también hay especialistas que te pueden ayudar. Si tú ves que la rabia va a más y que no puedes controlarla, yo invito a que la gente busque también una ayuda de especialista para que le dé también pauta y herramientas y le digan exactamente cómo superarlo. Bueno, pues ya sabemos un poquito más de la rabia, de cómo ayudarnos a nosotros mismos a controlarla, ¿no? Y a convivir un poco con ella o a liberarla del todo. Y ahora nos quedaría el resentimiento. Ahí quizás vendría un poco después de la rabia, ¿no? Pero es un sentimiento, mejor dicho, una emoción totalmente diferente, ¿no? El resentimiento o el rencor. La verdad es que no más que decir las palabras R ya me corroe por dentro, ¿no? Ese R ahí fuerte de las palabras, ¿no? Bueno, pues el resentimiento, el rencor no es más que la queja que queda de un dicho o de una acción ofensiva que puede perdurar largo tiempo y reaparecer o revivir de vez en cuando. Muchas veces pensamos que no tenemos rencor ante una persona o ante una situación, y como he dicho antes, cuando salta la chispa, pues ese rencor no vuelve otra vez a revivir. En ocasiones pensamos que hemos perdonado a la persona que nos ha hecho el daño o a la situación que hemos vivido, ¿no? Y sin embargo no es así. Simplemente lo olvidamos momentáneamente o temporalmente, y cualquier cosa que nos hace reaparecer esa chispa, pues hace que ese resentimiento vuelva a nosotros y no vaya quemando por dentro. Así que vamos a darle también la importancia que tiene, pero evidentemente vamos a liberarlo, porque yo creo que ese resentimiento es algo muy, muy, muy dañino, quizás más que la rabia. Fíjate lo que te digo, porque como hemos dicho antes, la rabia es un sentimiento primario que está ahí, y sin embargo el resentimiento lo generamos nosotros, y le podemos dar mucha importancia o muy poca importancia o ninguna. Así que digamos que está en nuestra mano el poder controlar ese resentimiento o ese rencor. Carmen, al decir esto se me ha venido a la cabeza la frase que todos conocemos, la de yo perdono pero no olvido. Eso es un poco contradictorio, ¿no? Eso yo creo que no es algo que se supera del todo, ¿no? Perdonar y no olvidar acaba siempre con ese resentimiento dentro del que nos estás hablando, y al fin y al cabo es como que no estás perdonando nunca del todo, ¿no? Sí, efectivamente, hay mucha gente que opina eso, ¿no? Que realmente yo perdono pero no olvido. Yo no lo veo desde ese punto de vista, es decir, yo creo que tenemos la capacidad de perdonar de verdad, pero claro, perdón, uy, me ahogo yo sola. Perdón, sí que tenemos esa capacidad de perdonar, que de eso precisamente vamos a hablar ahora, ¿no? Pero el olvidar, muchas veces nos referimos, o sobre todo yo cuando a lo mejor utilizo esa frase, no me refiero a que a que vaya a estar contigo por igual, o que no te haya perdonado de verdad, sino que simplemente olvidaré esa situación, no, porque realmente esa situación ha hecho un daño en mí, ha hecho una pequeña herida, la cual ya te he perdonado, la estoy sanando, pero sin embargo no quiero volver a lo mejor a caer en esa misma situación, en ese mismo momento, ¿no? Pongo mi ejemplo, y es que, bueno, a mí me han pasado, evidentemente, como a todo el mundo, pues cosas más graves, menos graves, y es cierto que, bueno, en situaciones
hubo una situación hace años que me pasó eso, ¿no? Que precisamente ni quería perdonar, ni quería olvidar, y guardaba y guardaba y guardaba ese sentimiento. Y yo lo único que quería era pues que a lo mejor esa persona que me hizo daño se alejara por completo de mí, ¿no? Evidentemente yo adquirí una madurez en mi personalidad, en mí misma, y me di cuenta que eso no era la solución, que efectivamente tenía que perdonar y que tenía que olvidar ese daño, ese momento, pero quizás no tener por qué volver a tener contacto con esa persona. Y eso es bueno. Te pongo un ejemplo. Imagínate que tu abuelo pues de pequeño te hacía daño porque te pegaba, ¿no? Vamos a ver, tú puedes ir a esos momentos, perdonar a tu abuelo porque ahora comprendes por qué lo hacía, por lo que sea, ¿no? Lo puedes perdonar. ¿Lo va a olvidar? No, en realidad tú nunca vas a olvidar que tu abuelo te pegara, ¿no? Cada vez que te portabas mal o tocabas sus cosas, pues él te pegaba, ¿no? Pero sin embargo lo has perdonado. Tú tampoco puedes ir ahora y revivir a tu abuelo para decirle, venga, va, te perdono, ya está todo perdonado. Tu abuelo ya a lo mejor ya falleció y no puedes hacerlo. Pero bueno, realmente esa frase tiene esa connotación, digamos, ese doble sentido de que somos capaces de perdonar y de olvidar más que nada, de no olvidar más que nada para no caer otra vez en el mismo error. Yo por lo menos lo veo desde ese punto de vista. Evidentemente otra gente pues lo verá de otra forma y todo es respetable. Estupendo, pues como siempre muy interesante conocer tu perspectiva sobre este asunto que de forma paralela te he propuesto, Carmen. Muy bien. Bueno, pues lo que estaba comentando antes respecto a eso, ¿no? De ese resentimiento que podemos albergar en nuestros corazones a través de una situación, de una persona y bueno, y hay gente, fíjate que hay gente que piensa que la venganza es la solución. ¿Cuánta gente ha dicho, bueno, pues la venganza, ya me vengaré? O yo tengo una amiga que dice mucho, si es que el karma se nota. Mira, al final ha pagado lo que se merecía y tal y que cual. Vale, sí, efectivamente, está muy bien, ¿no? Pero hay otras personas que por desgracia pues lo que quieren es venganza porque se piensan que así pues van a liberar ese rencor o ese resentimiento. Y ni mucho menos. Tenemos que dejar bien claro que la venganza precisamente es lo último, ¿no? Ni lo último ni ninguna opción. Para mi forma de pensar, ninguna opción. Porque el vengarnos lo único que vamos a hacer es hacer daño a la otra persona y hacernos daño a nosotros mismos. Yo lo que quisiera que entendiera la gente es que un punto de vista importante es que realmente si tú no quieres que te hagan daño, no hagas daño a los demás. Si tú quieres que te perdonen, debes de perdonar tú primero. Eso es muy importante que la gente debe de entender. Es cierto que a casi todos nos han hecho daño de alguna manera o de otra, pero también hay que saber perdonar y hay que saber decir, venga, no pasa nada, lo he vivido, he crecido con ello, me ha hecho evolucionar, me ha hecho madurar, así que bendita sea la hora que haya ocurrido. Yo la verdad es que tengo ese punto de vista y por lo menos me viene muy muy bien bueno, pues sobrellevarlo en el día a día, porque decir gracias porque me ha ocurrido esta situación dañina para mí o maligna y así he crecido, he madurado y he renacido como el ave fénix. Así que vamos a quedarnos con ese concepto y vamos a olvidarnos completamente de la venganza. Bueno, pues ahora también tengo preparado un par de herramientas para sobrellevar un poco también ese rencor, ¿no? La primera sería pues analizar con objetividad lo ocurrido. Muchas veces pensamos que lo que no ha pasado es lo peor del mundo, pero muchas veces cuando nos damos cuenta después, a posterior, o incluso lo hablamos con otra persona, pues nos damos cuenta de que no es tan grave, ¿no? De que no ha sido tan malo ni tan tremendo. Así que vamos a analizarlo desde otro punto de vista o con nuestra cabeza ya bien fría y nos vamos a dar cuenta de que bueno, que no merece tanto la pena que malgastemos tanto tiempo de nuestra vida. Ese es otro punto muy importante que tenemos que tener en cuenta, y es que le damos mucha vuelta a las cosas, mucha vuelta a las situaciones,
y a veces pues esa situación, esa palabra o lo que ha ocurrido pues no merece tanto la pena, así que déjalo ya ir. Aquí sí tendría que decir olvídalo. Olvídalo, aquí sí. Y bueno, la segunda herramienta pues sería evidentemente lo que hemos dicho, perdonar. Perdonar. En el perdón está la clave de todo. Y esto no lo digo yo, lo dicen miles y miles y millones de personas. Bueno, los grandes sabios de nuestra era también lo decían, que el perdón es la herramienta más poderosa y la que nos libera de las cargas más grandes que tenemos. Aunque no estemos de acuerdo con lo sucedido, porque evidentemente hay mucha injusticia, y bueno, yo soy de la que digo, la verdad saldrá a la luz, porque la verdad nos hace libres. Yo fíjate que me ha ocurrido, hace ya unos años me ocurrió una vivencia que bueno, no quiero mencionar aquí, porque habrá gente que se pueda sentir por aludida, ¿no? Pero me ocurrió una vivencia y fue una injusticia para mí, porque lo que ocurrió en sí no fue la verdad. Claro, a lo mejor fue el punto de vista de la otra persona que fue diciéndolo y bueno, pues hay gente que a lo mejor lo creyó, ¿no? Entonces yo en ese sentido sí que sentí pues esa no solamente rabia sino resentimiento de decir es que la gente se lo está creyendo cuando eso no es la verdad. Evidentemente había personas que me conocen, que me sabían lo que yo estaba haciendo y bueno, y sabían que esa no era la verdad, ¿no? Pero otra minoría de gente, otro grupo de gente, pues no lo conocía, ¿no? Entonces mi única obsesión, lo que quiero decir es que mi única obsesión era que la verdad saliera a la luz, que la gente conociera la verdad, ¿no? Lo que realmente estaba sucediendo, estaba pasando. Fíjate que en el día de hoy eso todavía no ha ocurrido, bueno, porque ya ha pasado años, ha pasado tiempo y eso pues no ha ocurrido, tampoco porque yo no quise recurrir a ello, no quise decir, venga, que ahora todo el mundo, yo lo voy a hablar y lo voy a comunicar para que todo el mundo se entere de la verdad y que no, porque decidí, bueno, quizás callar y decir, da igual, yo estoy en paz conmigo misma, estoy libre de carga y ya está, yo he perdonado esa situación, he perdonado a esa persona y ya está, ahí me da igual, ¿no? Y con el paso del tiempo me di cuenta de que realmente yo todavía tenía ese resentimiento, pero no con esa persona en sí, sino porque la verdad no salió al aire libre, ¿no? Así que, bueno, vamos a darnos cuenta de que muchas veces, pues a lo mejor no conseguimos superarlo del todo, pero con el tiempo y con volver a lo mejor lo que hemos dicho, el ejercicio de antes de la visualización, volver a ese momento, perdonar a la persona, perdonar a la situación, sea lo que sea, con eso podemos liberarnos de muchísimas cargas. Así que suéltalo todo, libéralo. Si en esa visualización tienes que decirle de todo, tienes que gritarle, tienes que insultarle, tienes que pegarle, hazlo, no pasa nada. De tal manera una visualización no es real, ¿no? Aunque nuestro cerebro, como yo siempre digo, no sabe distinguir entre lo real y lo no real, con lo cual nuestro cerebro pensará que está ocurriendo de verdad y te va a liberar de esa carga. Carmen, lo importante de todo esto, como siempre, sentirnos a gusto con nosotros mismos, ¿verdad? Estando a gusto con nosotros podremos solucionar todo lo que nos venga desde fuera. Piensa que contigo mismo es con la persona que va a estar durante toda tu vida. Así que pórtate bien contigo, quiérete, ¿vale? Y realmente date cuenta de que si tú te llevas bien contigo mismo, lo demás no importa. Desde luego, esperemos que nuestros oyentes hayan estado ahí con papel y boli apuntando estas pequeñas pautas para llevarlas a cabo, y si no, recordamos que en un ratito podcast disponible en nuestro perfil de la plataforma iVoox y en nuestras redes sociales para volver y seguir escuchando a Carmen siempre que la necesitemos. Carmen, ¿alguna cosita más? Pues nada, bueno, tú sabes que siempre me gusta terminar con una reflexión, así que terminemos con ella. Y bueno, la reflexión de hoy sería una pregunta, ¿no? ¿De veras vas a malgastar tu vida por lo que ha pasado o lo que te han dicho? Para pararnos a pensar, ¿verdad? Un poquito y ver lo que nos merece la pena, ¿no, Carmen?
Perfecto, así que todo el mundo a pensar. Estupendo. Carmen, como siempre, muchísimas gracias por este ratito. Esperamos volver a escucharte dentro de 2 semanitas, ¿sí te parece? Claro que sí, y muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Un abrazo, Carmen. Hasta la próxima. Adiós.